lado, bueno es el Señor. Bienvenidos los que vienen por primera vez. Digan al que viene por primera vez, esta es tu familia. Bueno es el Señor, déjalo quieto ahí donde está. Gracias, Samantha. Gracias, Emanuel. Dios me dio una palabra muy hermosa. Quisiera que presten atención antes de comenzar. Ya estamos en los medios. Un saludo muy especial a los que están en los medios, a los que siguen las predicaciones del pastor A.E. No es mi palabra, es la palabra de Yahshua HaMashiach, el Señor, el que viene por ti, el que viene por la iglesia, el que viene por los santos, por una novia irreprensible en cuerpo, alma y espíritu. Así dice la santa palabra de Dios. Hoy Dios me da esta palabra para ti especialmente. Ya algunos perdieron la visión. El tema de hoy se llama la visión. Y voy a tomar como ejemplo a un hombre de Dios, a un hombre que persiguió la iglesia, a un hombre que hacía como quería con los cristianos en su tiempo. Pero una vez que este hombre tiene un encuentro con Jesús, estamos hablando de Saulo de Tarso y luego de su conversión hablamos de Pablo. Una vez que tiene un encuentro con Jesús y recibe al Señor Jesús, Jesús le entrega una visión. Y eso nos pasa a todos nosotros. Una vez que venimos a los pies de Cristo, recibimos una visión, recibimos una comisión que quizás por estar entretenido en muchas cosas abandonamos, desertamos de esa visión. Pero hoy Dios va a hablar a tu vida. Dice la palabra de Dios así. Comenzamos en el libro de los Hechos, capítulo 26. Hermosa es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Señor, te pedimos en esta hora que tomes el control de las emociones del alma, las pasiones, los sentimientos. Lo que no sea agradable a ti, Señor, lo atamos. Toda fortaleza, todo argumento que se revela contra ti, lo traemos cautivo a la obediencia de Cristo. Padre, es tu palabra la que enseña, es tu palabra la que redarguye, es tu palabra la que transforma. El hombre nada es, el hombre sin ti desparrama. El que no recoge contigo desparrama simplemente Jesús. Así que aquí nos sujetamos a tu palabra porque es tu palabra la que va a hablar. Amén. Dice el título de la predicación, dije que era la visión. Vamos a ver de qué se trata. Estamos en el libro de los Hechos, capítulo 26. Pablo, por andar hablando del Dios que resucita a los muertos, del Dios que dará la vida eterna y la salvación, es apresado, es puesto en detención. Pero también en todo esto que pasó Pablo, había un cumplimiento, había un propósito de Dios. Dios es un Dios de propósito. Y quiero decirles, en este presente eterno, en el hoy, en el aquí, en el ahora, que Dios tiene un propósito contigo. Dígale al que está a su lado, Dios es un Dios de propósito y tiene un propósito contigo. Entonces, hablándoles del suceso, entonces Agripa dijo a Pablo, lo pusieron delante del rey Agripa, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que hoy soy acusado por los judíos. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que ha de alcanzar nuestras 12 tribus. Pablo estaba respondiendo a una visión que Jesús le dio. Jesús, cuando venimos a Cristo y morimos para el mundo en Él, recibimos una visión, recibimos una comisión de traer las almas a Jesús, de hablar y de predicar el reino de los cielos se ha acercado a los hombres. Pero esto es lo que menos hace la iglesia. Pablo estaba obedeciendo a la visión que Jesús le había dado. Mire cómo dice la palabra después. Dice, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche, por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Los judíos acusaban a Pablo por predicar al Dios que resucitaba a los muertos, al Dios en el cual había esperanza, al Dios en el que todas las cosas eran posibles y las imposibilidades terminaban. Por esto Pablo era detenido, por esto Pablo era apresado y llevado delante del rey. Veamos cómo dice la literatura.
Leemos el contexto y luego extraemos el mensaje, un mensaje maravilloso de valor que está dentro de este contexto. Versículo 8. Que se juzga entre cosas increíbles que Dios resucite a los muertos. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Pablo comienza a testificar en ese momento. Él hizo muchas cosas en contra del nombre de Jesús, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encarcelé a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, estuve de acuerdo, tomé cohecho con eso. Estamos hablando de un Saulo de Tarso feroz, que perseguía a la iglesia y que perseguía a Jesús. Estamos hablando de un testimonio de un hombre, pero en ese momento ya no era ese hombre. Ya para ese momento que estaba hablando con el rey Agripa, ya Jesús lo había tocado. Ya él se había pronunciado y estaba hablando de un Dios de vida. Estaba hablando de un Dios que estaba vivo, de un Dios que había resucitado y que resucitaba a los muertos y que levantaba a todo aquel que estaba caído. ¿Cuántos dicen amén? Este es el Dios en el que yo creo. Este es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y era el Dios de Pablo. Ahora mire cómo dice la literatura. Dice: y muchas veces castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Este Saulo de Tarso no era nada fácil. Había perseguido a la iglesia con toda su fuerza, pero en ese momento estaba rindiéndose delante del rey Agripa y haciendo defensa, por lo cual lo estaban acusando. Porque antes, cuando estaba con los fariseos y antes cuando estaba con los judíos y perseguía a la iglesia, dotado de poderes especiales, él hacía estas cosas. Pero en ese momento estaba defendiendo de que había recibido una visión y de que había empezado a predicar al Dios que resucitaba a los muertos. Por esto era juzgado. Ahora mire lo que dice en el versículo 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco. Comienza a testificar con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Andaba haciendo el trabajo para ellos en ese momento. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Vamos a aplaudir a Jesús. Hasta ese momento, lo bravucón de Saulo de Tarso terminaba allí y comenzaba una nueva vida en él. Porque todo aquel que tiene un encuentro con Cristo, su vida se transforma. Todo aquel que tiene una vida con Cristo, su vida se cambia. Tiene una nueva vida, porque Jesús tiene poder para perdonar los pecados y para redimirte, para levantarte de la muerte misma. Aleluya. Ahora mire lo que dice la palabra, versículo 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Ya Dios le estaba dando una visión. Diga: Jesús le dio una visión. Jesús tenía un propósito. Lo estaba llamando como ministro suyo. Ministro es aquel que ministra, el que ministra la gracia de Dios, aquel que intercede entre el cielo y la tierra por los hombres. Dios le estaba dando, le estaba poniendo el dedo y le estaba asignando un trabajo y le daba una visión. Amén. Todos los que vinimos a Cristo encontramos la visión de que hay que predicar el evangelio del reino a toda criatura para que sean salvos en Jesús. Para que prediquemos en todos los lugares, para que vayamos a todas las naciones, para que prediquemos también especialmente a los de la casa y crean en Jesús y se conviertan, se arrepientan y se conviertan a Él. Pero la iglesia dejó de hacer estas cosas.
La iglesia perdió la visión que el Señor Jesús le otorgó a la iglesia. Comenzaron los mercaderes y los falsos profetas entraron encubiertamente a la iglesia y comenzaron a predicar herejías. Comenzaron a predicar mandamientos de hombres. Comenzaron a predicar prosperidad, mentalismo, psicología. Y lo que decían los concilios, lo que decía la organización de los hombres y lo que decían las confraternidades de los hombres. Pero dejaron de predicar lo que es la visión de Jesús, que es predicar el evangelio del reino a toda criatura, para que confesaran a Jesús y Jesús pudiera sanarles y salvarles, limpiarles del pecado y darles vida eterna juntamente con Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Era completamente diferente. Por esto estaban juzgando a Pablo. ¡Qué tremendo! Ahora mire lo que dice la palabra, versículo 17. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Escucha esto, repito. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo, para que hablase, ministrase la gloria de Dios y testificara de Jesús. Vamos a aplaudir a Jesús. De las cosas que ha visto y de aquellas en que me aparecí a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. No era cosa fácil mandarlo en medio de los gentiles y de los fariseos y de los mismos romanos a que testificara acerca de Jesús cuando Pablo había perseguido la iglesia. Pero Pablo había tenido un encuentro verdadero con Jesús y Jesús le había dado una visión. Ahora yo quiero preguntarle a usted que está ahí y usted que me está viendo, ¿cuál es tu visión? Pregúntale al que está a tu lado, ¿cuál es tu visión? ¿Estás en la visión de Cristo? ¿Estás en el plan de Cristo? ¿En la visión del reino de los cielos? ¿O está en la visión del mundo? ¿En la visión de la bestia? ¿Del falso profeta? ¿Y del anticristo? Porque el mundo, escuchen, el mundo son las tinieblas. Y hay quienes detrás de la cortina controlan las tinieblas. Hay luciferianos, como también hay cristianos. Y hay un grupo de personas que quieren someter al mundo, a las naciones, debajo de su antojo y de reinar en este mundo. Los hombres tienen más de un nuevo orden mundial. El primer orden mundial fue el babilónico. Ese fue el primer orden cuando se establece el primer reinado, Babilonia la Grande. Luego hubo un nuevo orden mundial. Este segundo orden mundial era el de los medos persas. Termina el babilónico y comienza un nuevo orden mundial con los medos persas. Luego se levanta un tercer orden mundial, que es el de los griegos, y termina el de los medos persas. Luego vino otro nuevo orden mundial, que es exactamente el de los romanos, y termina el de los griegos. Escuchen bien. Este orden mundial romano está terminando y se está levantando el nuevo orden mundial, escuche, de la bestia, del anticristo y del falso profeta. Oscuridad. El orden mundial de la oscuridad. Las tinieblas quieren gobernar sobre los hombres. Y este será el gobierno, será el orden mundial más corto en la vida de los seres terrestres, en la vida de los seres humanos, que solamente durará 7 años. Porque después de esto vendrá Jesús con sus santos, después de las bodas del Cordero, después de que la iglesia sea levantada junto con el Espíritu Santo y después de las bodas del Cordero, vendrá el Señor Jesús con sus sacerdotes, con sus santos y con su pueblo y desarraigará de la tierra a todos los moradores y aniquilará con la espada que sale de su boca a todos aquellos que opusieron a Dios. Amén. Amén. Esto es maravilloso saber. El que está en la visión que Jesús le entregó a Pablo, escuche, está conectado. Pero el que no está en la visión que Jesús le entregó a Pablo, está en la visión del mundo todavía. Y es necesario que corras a tiempo, que aceleres el paso,
Que te arrepientas de tus pecados y que vengas a Jesús. Que te vuelvas a la senda antigua, que es hablar verdad, hacer justicia y permanecer en el consejo del Padre. Aquí está la verdad. Aquí está la palabra que habla. El que es de Dios se sujeta a la palabra y enseña lo que está escrito. El que no es de Dios habla tonterías, hace alusiones, manipula, usa mentalismo, usa colectividad y convierte en la casa del Señor en cueva de bailarines y de show para tener espectadores y tener afluencia de personas. Pero el hombre de Dios predica la santidad. El hombre de Dios predica la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre no es gravosa, sino que Dios quiere que caminemos con principios, con moral, con ética y con todo lo que necesita el hombre. Que seamos espirituales más que carnales, que nos movamos en la unidad del Espíritu y que nos neguemos a nosotros mismos para que los misterios que están guardados para los santos se nos revelen por medio de su Espíritu Santo. Ahora mire lo que dice la palabra, versículo 18. Mira lo que le dice: librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abran sus ojos. Esta es la visión que le da Jesús a Pablo. Para que abran sus ojos les vas a predicar, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios. Mira la visión. Nosotros, los hijos del reino, predicamos el evangelio de Jesús para que los hijos de la oscuridad, para los que están en tinieblas, sean trasladados de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo. Vamos a aplaudirlo. Esta es la verdadera visión de Jesús en la vida de cada discípulo y en la vida de cada siervo o sierva. Pero con el tiempo se desviaron los caminos, transversaron la verdad del Señor. Ahora mire lo que dice. Dice: por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Qué maravilloso. Mire, lo repito para que usted sepa cuál es la visión que recibe Pablo y la visión que usted recibió. Es la misma, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mi nombre, en el nombre de Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Hermano, esto es maravilloso. Hay mucho trabajo para hacer. La mies es mucha y los obreros son pocos. La iglesia se dedicó a otras cosas. La iglesia en este tiempo postrero se ha apacentado y ya muchos se enfriaron. Todo el que se aparta de la visión de Cristo está frío. Y para uno entrar en el reino de los cielos necesita estar santificado, necesita estar ardiendo en el fuego del Espíritu. Así que vuélvate con urgencia a Jesucristo. Jesús está viniendo. Él está a la puerta. Él está tocando la puerta y está llamando. Y en cualquier momento viene a buscar sus novias. Viene a buscar su pueblo. Procura que vuestras lámparas estén encendidas, como dice el maestro. Y que estés irreprensible en cuerpo, alma y espíritu. Pablo sabía muy bien de su visión y defendía su visión, y aunque iba a pasar por tribulaciones, aunque iba a pasar por una situación muy grave y aunque estaba siendo apresado, defendía la visión que Cristo le había dado. ¿Está usted listo para defender la visión del Señor? Cuando comiencen a pasar todas estas cosas y comience el pueblo cristiano a ser acechado. Esto es terrible. Si usted no está firme en Cristo, si usted, su confianza no está plenamente en Él, usted fallará. Pablo defendía la visión contra tiempo, contra marea, contra huracanes, contra los opresores. Y estaba confiado en Dios, porque Dios iba a pelear por él y era necesario que él compadeciera delante del César. Por eso lo enviaban a Roma. Veamos qué dice la palabra. Dice lo siguiente. Dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. ¿Ve? En ningún momento fue rebelde, en ningún momento rechazó la visión que Jesús le dio.
sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y a Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Vamos a aplaudir a Jesús. Esta es la verdad del Evangelio. Por eso Jesús les decía en sus caras: mi casa, la casa de mi Padre es casa de oración, no cueva de ladrones, no cueva de bandidos. Y hoy vemos que las iglesias y las sinagogas se tornaron en puro diezmo y ofrendas. Y no solamente eso, sino en pactos, en enseñanzas de prosperidad y de colectividad. Eso no mandó Jesús a hacer nada de eso. Jesús mandó a que predicase el evangelio del reino, a que ganáramos las almas y que las trajéramos a Él. Esta es la verdadera visión del reino de los cielos. Mire lo que dice después: por causa de estos judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, porque todos los que tienen su confianza puesta en Dios serán rescatados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque todos los que tienen la confianza en Dios, el Señor no les va a abandonar. Amén. Persevero hasta el día de hoy. ¿Haciendo qué? Defendiendo la visión, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. El consejo del Padre y las profecías de los profetas. El hombre de Dios habla lo que está en la palabra, no tiene que hablar más nada. Pablo hablaba lo que estaba escrito en la palabra. El que habla otra cosa no se sujeta a la palabra, entonces no se sujeta a Dios, porque el hombre de Dios se sujeta a la palabra, por cuanto Dios le respalda, y Dios es el que va a convencer por medio de su Espíritu Santo. Dios es el que va a transformar, Dios es el que va a redarguir, Dios es el que va a cambiar la mente y va a añadir lo que está haciendo falta. El hombre nada es, simplemente una vasija, un saco lleno de huesos, como yo, que si no se baña apesta. Ahora mire lo que dice: que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Aleluya. Qué maravilloso. Anunciamos el evangelio del reino para luz a los gentiles y salvación a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: está loco Pablo, la mucha letra te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey, el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Simplemente los que estaban en contra de Jesús. Simplemente aquellos hombres que hasta el día de hoy siguen persiguiendo a Jesús y quieren quitar la autoridad de Jesús. Aquellos que quieren cerrar la puerta a la vida eterna. Estos son el anticristo, la bestia y el falso profeta. Una organización desde la antigüedad que está en contra del plan de Dios. De que el reino milenial se establezca en la tierra. De que el reino de los cielos se establezca en medio de los hombres en la tierra. Desde Adán y Eva, el plan de Dios era establecer su reino en la tierra. Pero el maligno le corrompió. Y vino Jesús y nos libertó. La verdad de la que nos habla Jesús nos hace libre. Y ellos no pueden someter a las personas que son libres en el Espíritu, a los que nacieron en el Espíritu. Y ellos hacen todo tipo de estratagema. El reino de los cielos es un reino espiritual donde uno se conecta espiritualmente en la unidad del Espíritu. Y es una unidad espiritual. Pero el diablo imita todas las cosas. El diablo es imitador desde el principio. Y imitó una red. Y todo el mundo cayó en la red. Y se llama internet. Y por medio de ese internet envía mensajes subliminales a través de los programas, a través de las películas, a través de las aplicaciones. Y la gente que no tiene conocimiento cae en estas cosas e invierte tiempo y pone su confianza en estas cosas, apartándose y enfriándose aún más de Dios,
apartándose de la visión, porque muchos cristianos ya cayeron en esta trampa y están apartados completamente de Dios, porque dedican tiempo a películas, a programas e incluso la avaricia. Escuche esto, apuestan en estas cosas, cuando Dios nos manda a ser diligentes y a ganar el pan con el sudor de nuestra frente. El diablo pone todo fácil para que tú caigas en la trampa, y perjudica la mente de los niños y también la mente de los grandes. Muchos cristianos ya se enfriaron y se apartaron, y ya no apoyan la visión de Pablo, la visión de la iglesia, sino apoyan la visión de la bestia. La hiper, macro, super inteligente computadora del G20 y también la computadora cuántica, todas ellas están juntas, unadas, conectadas para tener el control de toda la raza humana, la identidad de cada hombre y de cada mujer. Escuchen esto, vienen tiempos difíciles. Mira que nadie os engañe. Jesús dice, cuando veas todas estas cosas, rumores de guerras, hambrunas, pestilencia, señales en el cielo, señales en la tierra, señales en el sol. Cuando la higuera reverdezca sus ramas, entonces mi venida está cerca. Y todas esas cosas están pasando en este momento. Viene el reinado de la bestia, viene el reinado del falso profeta, aquel que quiere unir todas las religiones y dicen que todas conducen a Dios. Aquellos que quieren quitarle la autoridad, el poderío y el señorío a Jesús. La Biblia enseña que solamente hay salvación en un nombre, y es nombre sobre todo nombre. Es el nombre que se dio debajo de los cielos, en el cual los hombres serán salvos, sanos y santos. No hay otro nombre. Y porque muchos no entendieron y muchos no recibieron a Jesús, serán engañados. El falso profeta entrará a sus vidas y gobernará sus vidas, y luego lo lamentarán en gran manera. Pero como atalaya de Jesucristo, mi deber es predicarles acerca de la visión que le fue dada a la iglesia, para que nos volvamos a la verdadera visión, para que despertemos en la unidad del Espíritu, para que nazcamos en el agua y en el Espíritu, y podamos recuperar nuestra naturaleza divina, que es necesario para ir a las moradas celestiales. Jesús es la puerta, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie vendrá al Padre sino a través de Jesús. Amén. Vamos a aplaudirlo, Él es el Rey. Versículo 32. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César? Pero era un plan de Jesús, era plan de Dios de que él compadeciese delante del César, porque el plan de Dios es perfecto. Escuche esto, en el versículo 27, lo envían a Roma junto con los presos, y va en un barco, y ese barco presenta miles de dificultades, una gran tormenta, un gran huracán, un gran ciclón. Y así está la vida de muchas personas en medio de un ciclón. Vamos a ver qué nos enseña la palabra. Cuando se decidió que íbamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía de Augusto, y embarcándose en una nave Adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con todos Aristarco, Macedonio, de Tesalónica. En el versículo 7 dice: navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Ginido, porque nos impedía el viento, que navegamos a Sotavento de Creta frente a Salomón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca de la cual estaba la ciudad de Lasea. Había dificultad en ese viaje, estaban en una situación tremenda, pero Dios estaba con Pablo. Dios prometía a Pablo que iba a estar con él. Y veamos qué dice la palabra. Dice lo siguiente, diciéndole: varones, 9, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonesta, les llama la atención a los varones que estaban allí, diciéndole: varones,
Veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. No solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Escuchen, cuando no se escucha al hombre de Dios, cuando no se escucha a quien vive en la visión, porque el que vive fuera de la visión no está en la presencia. Para que usted viva en la presencia, usted tiene que estar sumergido como el ciervo en el agua. Tiene que estar dentro de la visión. Jesús va a respaldar a los que están dentro de la visión. Los que están fuera de la visión, Jesús no los va a respaldar. Porque Jesús respalda la comisión, lo que Él mandó a hacer. Si usted perdió la visión y se extravía, usted tiene problemas en el camino. Las cosas te van a salir mal. Estos barcos hicieron, o el capitán de este barco hizo, como dijo el piloto, mas no oyó el consejo de Dios. Y mire lo que acontece cuando se desobedece la voluntad de Dios, porque Dios siempre habla a nuestro corazón. Él pone el hacer como el querer, pero a veces escuchamos más lo que raciona nuestra mente. Y nuestra mente raciona en no ir a congregarse. Nuestra mente raciona en ir a hacer negocios antes que servir a Dios. Nuestra mente raciona en quedarnos en la casa, pasándola muy cómodamente, cuando Dios nos llama a un reposo en Él, a santificarlo y a bendecirlo en un día específico, en el día de reposo, el cual señala en sus santos mandamientos, el séptimo día, para que nosotros podamos crecer, podamos avanzar y vivir conforme a su voluntad, en paz y en bendición. Pero la gente quiere hacer como dice su racionalidad. La gente quiere hacer como influencia la bestia, como influencia el mundo, como influencian las élites. Y estas cosas te apartan de la visión de Cristo. Estoy predicando a cristianos que conocen la visión, que es la de llenar el cielo de almas, que es la de tener compasión y misericordia por aquellos que no conocen a Jesús y que no tienen esperanza. Esta es la verdadera visión de la iglesia. Pero nos apartamos a practicar otras cosas que no son. Pero hoy esta literatura, este contexto me enseña de que Pablo defendía, a pesar de las circunstancias, defendía la visión de Jesús. Defendía la visión que le había sido dada. ¿Usted cuál visión defiende? ¿La del reino de los cielos? ¿La tuya que está personalizada, que va con tus intereses? ¿O apoyas al mundo? ¿Apoyas la bestia? ¿Apoyas al falso profeta? ¿O apoyas al anticristo? ¿Cuál es tu visión, cristiano? Usted que se apartó, usted que se deslizó, vuélvete a Jesús, reconcíliate con Jesús ahora, porque para mañana será tarde. El Señor vendrá como ladrón en la noche. Y el ladrón, cuando viene, no dice cuándo va a venir, sino que cae de sorpresa. Ahora mire la palabra, volvemos a la palabra, versículo 14. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Un viento huracanado llamado Euroclidón. Se pueden imaginar que un ciclón dio a la embarcación. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Alijar significa alivianar la carga, aliviar el barco. A desechar cosas que estaban en el barco porque estaba muy pesado. Y así es la vida de una persona cuando está atribulada, cuando está pasando por medio de una tormenta, cuando está pasando por un desierto. El peso le hunde. Y este mensaje es para que entendamos que el peso los iba a hundir a todos. Pero esta también puede ser su situación. Cuando confiamos en Dios y ponemos todas nuestras cargas en Jesús, se alivia la carga. Es hora de poner el corazón, todas las cosas que están en el corazón, la ansiedad, la fatiga, la tristeza, la pérdida, la nostalgia,
lo que haya podido pasar en tu vida, ponerlo en las manos de Jesús y confiar en Jesús. Amén. Amén. Porque si llevas esta carga te arrastrará hasta el fondo. Ellos botaban las cosas del barco porque si no el barco se hundía más pronto, más rápidamente. Y mire lo que dice la palabra. Pablo estaba allí con ellos. Dice 19: y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Muchos quizás están sin esperanza en este preciso momento. Pero si usted quiere una esperanza verdadera, usted tiene que tomar la visión de Jesús. Amén. Primero salve su alma. Vamos a aplaudir a Jesús. Y luego conviértate en pescador de hombres, en pescador de almas, predicando y testificando como hacía Pablo, a pesar de las circunstancias. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pies en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Jesús le había hablado a Pablo. Estaba en la presencia. Todo hombre que está en la visión está en la presencia de Dios. Y tiene el respaldo del Señor, porque el Señor lo llamó para ello. Y él le decía: porque no me quisieron oír. En ese momento testificaba que lo que él había hablado era verdad. Supongo que estos hombres que estaban con Pablo comenzaron a creer y se convirtieron a Jesús. Ahora mire lo que dice la palabra, versículo 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. ¡Ánimo! A todos los que están afligidos, a los que están tristes, a los que están perdidos, a los que perdieron la esperanza. Especialmente les digo: ánimo en el nombre de Jesús. No ha terminado la carrera. Tus ojos están abiertos. Hay oportunidad de vida y de vida en abundancia, porque solo Jesús puede darte vida y vida en abundancia. Así que Pablo se levanta y le dice: os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida. Escuche, entre vosotros, y no solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. Imagínese, el que está dentro de la visión camina con el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Yo soy de Jesús y sirvo a Jesús. Vamos a aplaudirlo. Aleluya. No sé de quién es usted. Yo soy de la visión de Jesús. Yo no sé si usted es de la visión de la bestia. Yo no sé si usted permanece más horas en la internet y en los programas que dañan tu mente y tu psicología, y entran los mensajes subliminales que te apartan de Dios. Pero yo te exhorto a que busques al Señor, a que medites en su palabra y que clames en espíritu y en verdad, y Jesús responderá, porque Él respondió a mi vida, respondió a muchos que están acá, y ha respondido a multitudes, a hombres que han confesado su nombre y han creído en Él. Amén. Jesús es maravilloso. No hay más esperanza para la humanidad sino solamente en Jesús. Miren lo que dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy y a quien sirvo. Diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezcamos ante el César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Dios le entregó en manos de Pablo a los que viajaban con él y estaban en medio de la tempestad. Estaban en un barco que prácticamente se hundía. Se los entregó en la mano, ¿para qué? Para que les predicase el evangelio del reino y conociese que solamente en Jesús había esperanza y había salvación, y que los iba a levantar del naufragio. ¿Cuántos creen esta palabra? Amén. Jesús saca al ser humano de lo más vil y de lo más menospreciado, del rechazo de la sociedad. Cuando el mundo te desechó
y ya no quiso más nada contigo, Jesús te espera con los brazos abiertos, dispuesto a perdonar tus pecados y a recibirte como hijo. ¡Aleluya! Solo Jesús. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Estaba su confianza completamente en Él. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Las balsas las tiraron al mar. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos. El ángel le había hablado a Jesús y él sabía todo lo que iba a pasar. El hombre de Dios tiene conocimiento de las cosas que van a pasar, porque Dios, el ángel, el Espíritu Santo se las revela. Entonces los soldados cortaron las amarras de las balsas y las dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Imaginen que todos estaban velando y estaban ayunando. Estaban buscando el socorro de Dios, pero el socorro de Dios estaba en medio de ellos. Y Pablo los exhorta a que coman para que tengan fuerzas, porque él sabía que el barco iba a encallar y que tenían que nadar hasta la orilla. Maravilloso es el Señor. Pero vamos a ver cómo dice la literatura. Versículo 34. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Estaba convencido en lo que le había dicho el Señor. ¿Cuántos de ustedes están convencidos en la palabra que Dios les dio? Que tendrían vida y vida en abundancia, y que tendrían vida eterna, y que ustedes son hijos del reino y que hay propósito en ustedes. Ninguno de ustedes va a perecer si primero no se cumple el propósito de Dios en vuestras vidas. Así que el diablo está perdido. Para el diablo poderte tocar, si tú estás dentro de la visión, tienes que pedirle permiso a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El ciervo, cuando está sumergido en el agua, está limpio, y el león rugiente no lo puede oler. Pero cuando el ciervo deja de sumergirse en el agua, que esto representa la presencia de Dios, huele a muerto, y el león lo huele a distancia. Y si se descuida, el león lo devora. Por eso esto es paralelismo a esto. Si usted está dentro de la visión, usted está dentro de la presencia. Si usted está fuera del agua y no se sumerge en ella, si no se sumerge en la presencia, usted huele a muerto, y el león te devora. Así que vamos a estar en la presencia de Dios. Vamos a volvernos a la visión de Jesús, que es la de predicar el evangelio del reino a toda criatura. Esta es la misma comisión que le dio a los discípulos. Y por todas las naciones predicando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he enseñado. Por ahí me van a decir, seguro por la internet: hay que bautizar en el nombre de Jesús. Claro, yo bautizo en el nombre de Jesús. Pero quiero decirte que Jesús se tituló como Él quiso. Él se tituló el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él se tituló el primero y el postrero. Él se tituló el Alfa y el Omega. Él se tituló el Cordero Inmolado. Él se tituló el Gran Yo Soy. Yo soy el Alfa y el Omega. Yo soy el principio y el fin. Yo soy el que había de venir. Yo soy el Gran Yo Soy. Él se llamó como Él quiso, para que tú lo entiendas. Así que Dios está hablando en este momento y está diciendo algo muy importante a tu vida. Aunque la barca se quiebre, aunque la barca se rompa, si tú confías en mí, habrá salvación. Y Él lo ha dicho: el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos de ustedes creen en Jesús? Aleluya. Vive el que vive. Versículo 35. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y eran todas las personas en la nave 276. 276 almas ganó Pablo para Jesús. Vamos a aplaudirlo.
Maravilloso es el Señor. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Tiraron hasta lo último que tenían en la barca. Por eso yo quiero decirte esta noche que si tu corazón está cargado, desecha todo lo que tienes en él. Haz como hicieron estos hombres. Tiren todo a la deriva. Desprenda tu corazón de toda aquella aflicción, de toda tristeza, de todo aquello que te culpa, de todo aquello que te señala. Entrega tus cargas a Jesús y entonces entenderás que Jesús comenzará a obrar. Porque Él está obrando. Solo necesita que tú creas en tu corazón. Y el Dios de las imposibilidades aparecerá. Y las cosas que estás buscando de Él serán añadidas. Él ha dicho: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. ¿Cuántos creen esta palabra? Amén. Gloria a Jesús. Versículo dice: cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron parar allí, si pudiesen la nave, llevar la nave hasta allí. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada, rota, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Llegó el momento de hundirse el barco. Una gran tempestad, un gran desierto estaban pasando estos hombres, especialmente los que iban presos, porque estaban encadenados. Y mire lo que sucede. Dice lo siguiente: entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, le impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, afilaron hacia la playa, comenzaron a moverse. Y dice después de esto, versículo 34, 43, 34, 44 o 33. Y los demás parte en tablas, se montaron en tablas, y en lo que pudieron partes en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron, y salieron a tierra, se salvaron a tierra, llegaron a tierra, llegaron a la orilla. Qué maravilloso es esto. Lo que el ángel había dicho se había cumplido. Lo que Jesús te dice en su palabra se cumplirá si tú lo crees. Ahora preste atención a lo que viene. Versículo 5. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 28. Estando ya salvos, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales no nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Mire todo lo que pasa a Pablo, por predicar el evangelio del reino, es acusado. Por predicar al Dios que resucita a los muertos, es llevado delante del rey. Después se levanta el consejo contra Pablo, y por causa de que él acudió al César, es enviado a Roma. Mira toda la tribulación que pasó Pablo. Mas sin embargo testificaba de él, y testificaba de la visión que le fue dada, y no dejaba de hacer la visión, sino que obedecía a la visión. Luego es mandado al mar, y mira todas las cosas durante muchos días, una larga travesía, un viento huracanado. Luego encalla el bote y tienen que nadar hasta la orilla.
Pero antes había una orden, que si algo pasaba con la embarcación, había que matar a los presos. Pero por la gracia, Dios volvía a salvar a Pablo. Luego que estaban con vida en la orilla de la playa, no bastó solamente con que estaban salvos, sino que levantando chamizos para ponerlo al fuego para calentarse, le pica una víbora. Una víbora es una serpiente venenosa. Vamos a ver cómo dice la palabra. Dice lo siguiente: estando ya salvos, supimos que la isla se llama Malta, y los naturales no nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapó del mar, la justicia no deja vivir. Mira lo que dijeron de Pablo. Dijeron: no se murió ahogado, pero la justicia no lo deja vivir. Ellos pensando que Pablo iba a morir porque le picó la víbora. Mire lo que sucede. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Comenzaron a creer en el Dios que creía Pablo. Él dice, su palabra dice, que el que haya creído en él, escuche esto, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Amén. Hollarán serpientes y escorpiones. Y si bebieren cosa mortífera o recibieren cosa mortífera, no les hará daño. ¿Cuántos creen esta palabra? Amén. Pablo estaba dentro de la visión. Jesús no lo podía abandonar. Y si usted no quiere que lo abandone el Señor, permanezca dentro de la visión, no se aparte de Él, no camine a espaldas de Él. Él quiere caminar contigo, Él quiere avanzar contigo, Él quiere que tú lo pongas como amigo, Él quiere que tú le des el primer lugar de tu corazón. ¿Cuántos creen esta palabra? Amén. Pablo tenía al Señor en primer lugar de su corazón y de su vida. Ahora mire lo que dice, y estamos terminando. Pero nos hemos gozado en esta palabra maravillosa. Lo importante que es estar en la visión. Si usted pierde la visión, usted lo pierde todo. Dígale al que está a su lado: si usted pierde la visión, usted lo pierde todo. Usted se apaga. Dígale: usted se apaga. Usted se enfría si pierdes la visión. Al perder la visión, sigues por otro rumbo que no es el que Dios te está indicando. Ahora mire esto, versículo 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Escuchen, los que están dentro de la visión, Dios los respalda. Los que están dentro de la visión harán milagros, señales y prodigios, como Pablo. El problema de la iglesia es que se desvió y se salió de la visión. Pero este mensaje es para que tú te vuelvas corriendo a la visión que es Cristo. La visión de salvar las almas y traerlas a Él. De que ames de corazón sincero. De que te muevas a compasión y misericordia y amor quiero. Y sé humilde y manso de corazón, porque esto es lo que Jesús quiere de ti. Ahora mire lo que dice. Versículo 10. Los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarparon nos cargaron de las cosas necesarias. El trabajador es digno de su sustento y de su aposento, como dice Jesús. Pero al trabajador que trabaja por la obra de Dios. Pablo, escuche, no tenía necesidad de trabajar, pero él decía esta gran verdad:
El que no trabaje, que no coma. Si usted está dentro de la visión y usted no está trabajando, entonces no tiene derecho a comer. Pero si usted trabaja y trabaja con tus manos para tener y poder compartir con el que no tiene, esto es agradable a Dios. Y Pablo trabajaba con sus manos haciendo carpas, tiendas, para poder tener dinero para compartir con los que no tenían. Esto era agradable a Dios. Así que al hombre de Dios, Dios añade todas las cosas que le hacen falta. Especialmente a los hombres y a las mujeres que están dentro de la visión. ¿Cuál es tu visión ahora? Mi visión es servir el reino de los cielos. Mi visión es obedecer a la comisión que Jesús me entregó y ganar todas las almas que sean necesarias para Jesucristo. Comienza por tu casa, comienza con los tuyos. Predícale al que no conoce de Jesús. Gana su corazón con humildad. No quites la paja del ojo ajeno. Solamente gana su corazón y háblale de Jesús. Habla el amor de Jesús. Y Jesús, a través de su palabra, enseñará al pecador a reprender el pecado, a apartarse del pecado. Porque la palabra de Jesús es vida, es transformación. Él cambia la mente y el corazón. Jesús ama al pecador. Lo que no resiste Jesús es el pecado. Todo el que quiera venir a Jesús debe dejar el pecado. Hermanos, esta palabra es maravillosa. Y quiero decirles en esta hora que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Un saludo muy especial para los que están en los medios. Por favor, compartan. Conviértese en un canal de bendición para otros. Estas predicaciones las hacemos sin fines de lucro, solamente para predicar el evangelio del reino, para que el evangelio del reino llegue a toda criatura, llegue a toda nación y llegue a todo pueblo, y puedan entender que Jesús es la única esperanza para la humanidad. Dios le bendiga, Dios le guarde, la paz de Jesús. Shalom Maranatha, Cristo Jesús está viniendo.